Dios les bendiga. God bless you. Reciba un abrazo fuerte, fuerte. Salude al que está a su lado y dígale qué bueno que estás aquí. Tell the person next to you, it's good that you're here tonight. Qué bueno que estás aquí. Qué So good that you're bueno. here tonight. Y dígale, Dios tiene algo para ti. Tell them, God has something for you tonight. Bien, muy agradecida de la casa, del pastor, por la oportunidad de I'm hablarles. grateful for the opportunity and from the pastor to let me preach tonight. El pastor me comentaba que el objetivo del ayuno es venir con un corazón humillado delante de Dios. The reason for the fast is to come with a humble heart before the Lord, to humble ourselves before Him. Y vamos a comenzar este tiempo declarando la palabra. We're going to begin this time declaring the word. Las armas de nuestra milicia no son carnales, Our spiritual weapons are not fleshly weapons, sino que son poderosas en Dios but they are powerful in God para destrucción de fortalezas, to destroy strongholds, derribando ahora to knock down todo pensamiento y toda altivez que se quiera levantar contra el conocimiento de every Dios, place that rises against the knowledge y of llevando cautivo todo pensamiento, and we take captive every thought todo pensamiento a la obediencia de Cristo. to the Amén. obedience of God. Jesus. Y pues cuando el pastor me mencionó sobre humillación, So the pastor told me about humbling ourselves. empecé a orar y a meditar. I began to pray and to meditate. Y recordé un momento y les voy a compartir brevemente. And I remember the time that I'm going to share with you shortly. Recordé el momento de mayor humillación, de mayor debilidad, de mayor quebrantamiento. I remember a time in my life that of the highest time of humiliation of my life and brokenness. Donde fui quebrantada en términos materiales, I was broken financially. Fui afectada en mi salud mental, emocional y física. I was also really hurt mentally, spiritually, and physically. Y todo esto pasó a la vez And all this happened together at the same time durante 7 meses, for 7 months. en el año que fue importante, ¿verdad?, para muchos, que fue el 2020. And it was a strong year for everybody in 2020. Y fui quebrantada en lo material, espiritual, en lo material, en lo emocional, en lo mental, en lo físico, pero mi espíritu, But even though I was broken and affected in all these areas of my life, but my spirit, en medio de esa situación, estando incluso inconsciente, mi espíritu oraba al Padre my y spirit, alababa a Dios. my spirit praised and would pray and praise the Lord even in the midst of everything I was going through. Even sometimes I did it unconsciously. Porque el Señor nunca nos va a probar más allá de lo que nosotros podemos soportar. The Lord will never allow us to go through something that we can't handle. Pero lo bueno de todo esto es que el Señor no me dejó ahí, But the good thing is that the Lord never left me there. sino que Él me sanó, But He healed me, me fortaleció strengthened me, e hizo en mi vida lo que en muchas vidas no ocurre, porque hay personas que cuando pasan por situaciones así ya no regresan. and He did something in me that sometimes in a lot of people it doesn't happen. A lot of people that go through something like this, sometimes they never come back. Y no solamente me sanó, sino que me restauró, But not only He healed me, but He restored me. me abrió nuevas puertas. Opened new doors for me. Y para ese entonces yo había perdido una trayectoria profesional, entendía yo que había perdido de 14 años. And at that time, I lost my career of 14 years. It was rough. Pensé que había quedado quebrada y endeudada. And I thought that I was going to stay broke and financially broke.
Pero el Señor me dio una palabra. But the Lord gave me a word. Me dio fe para creer esa palabra. He gave me faith to believe that word. Me abrió nuevas puertas. He opened new doors. Me hizo ver que Él hace cosas nuevas. He showed me and showed me how he does new things. Porque yo recuerdo que fui a una entrevista de trabajo. Because I remember I went to a job interview. Y la persona que me entrevistó ni siquiera entendía lo que decía el CV. Decía, no entiendo lo que dice ahí, pero yo necesito tal cosa. ¿Tú la puedes hacer? And he said, I don't understand things in your resume, but I just need this done. Can you do it? Y yo dije, sí, yo puedo aprender, denme la oportunidad. Yes, I can and I can learn, so give me an opportunity. Y esa persona me dijo, tú tienes paz. And he said, and that person told me, you have faith, you have peace. Y yo le dije, sí, la paz de Cristo. And I said, yes, I have the peace of Christ. Y cuando me presentaba y me introducía en la empresa, So when he introduced me around in the corporation, in the business, él decía, esta me la mandó Dios. and he would say, oh, this person, God sent me this person. Y el Señor ahí en medio de mi debilidad, donde mis habilidades cognitivas no eran las mismas, donde un pie le pedía permiso al otro para caminar, Where my abilities were actually like disabilities, and where I couldn't do certain things, and I had to ask people for permission to do things. ahí el Señor fue restaurándome, me fortaleció, me respaldó, pero llegó un momento donde Él quiso que yo supiera The Lord began to restore me, and there came a time where He told me He wanted me to know que con Él that with Him, yo iba a hacer cosas mayores. I was going to do greater things. Así que para hacer la historia corta, And to make the story short, un día voy manejando el trabajo y el Señor me dice, yo fui que te ungí I was driving to work, and the Lord says, remember, I was the one that anointed you. y yo quiero a Shakira para Cristo. Shakira era la empresa. And He said, I want Sakara for the Lord, and that was the name of the company. Y eso estremeció mi corazón. That shook my heart. Y antes del mediodía, mi esposo, que era mi prometido en ese momento, And my husband, that was back then was my fiancé. me soñé anoche que había un lugar, unas matas de mangos maduros. And he says, I had a dream last night that I saw a mango tree that with a lot of mangoes and they were ripe. Y queríamos entrar y tumbar los mangos. And we wanted to go inside that place to knock down the mangoes. Y escuché una voz que me dijo, hay que pedir permiso. And I heard a voice that said, we have to ask for permission. Y yo estaba hablando con él afuera, en mi deceso, en mi trabajo, y había frente a mí una mata de mango. And then in my job, during my lunch break, across the street from my job, there was a tree that had mangoes and they were ripe. Así que empezamos a orar, solicitamos el permiso, la empresa autorizó que se predicara el Evangelio de Jesucristo. We began to pray, and we asked for permission for the company to allow us to preach the gospel in the place. El parque industrial donde está ubicada esa empresa se considera territorio norteamericano restringido. And in the lot where that company is, that's considered part of North America, and it's a prestige land. Pero también el Señor abrió puertas y autorizó para que entrara mi iglesia, un equipo de intercesores, un equipo de trabajo, y ahí celebramos campaña. And the Lord allowed for that place for us to be granted authorization for the church to come in, intercessors to come in, and for us to do a campaign there. Y no hubo limitación de presupuesto, se compraron equipos, se le dio 15 minutos a cada operario para que escuchara el Evangelio. So there was no limit of expenses. They bought new equipment and everything, and they gave us time for everybody to preach the word, or to listen, for the people to listen to the word. Y más de 500, entre 500 y 600 personas escucharon la buena noticia. And about 500 to 600 people listened to the gospel. Y el Señor permitió ahí establecer un altar de oración en el patio de la empresa. Yeah, and then in the parking of the company, the Lord allowed us to lift up an altar there of worship. Permitió autorización para orar en la mañana y para predicar en grupos pequeños al mediodía. And I asked for permission to be able to
preach and pray in the mornings and preach during the lunchtime to small groups of people. Y no solo eso, sino que el favor de Dios fue tal And the favor of God was such que los dueños de la empresa empezaron a mover sus capitales y sus inversiones that even the owners of the company they began to move their finances or money de Bangladesh, de Haití, from Bangladesh and Haiti. movieron todas sus operaciones a República They Dominicana, moved all their a esa operations empresa. to Dominican Republic, to that place. Y antes de los 6 meses habían 2 edificios nuevos. And before 6 months passed, there were 2 new buildings erected there. Habían abierto una sucursal también en Santiago de los Caballeros. They had opened up Otra ciudad. another company at another location. Y la empresa que cuando predicamos la primera vez era de menos de 600 empleados de producción. In that company, there was only about 600 employees in production in that time. En menos de 2 años triplicó la cantidad. In less than 2 years, it tripled the employees in that place. Al momento el Señor permitió que esa debilidad So the Lord allowed that my weakness fuera útil en su mano. became useful in His hands. E hizo lo que jamás, And it did, ni en mis facultades mentales, emocionales, físicas, ni aún con los recursos que yo pensaba que había perdido, yo nunca hubiera podido lograr eso. what I could never do, even with my highest abilities, I could have never done that. Even when I lost it all, the Lord restored everything. Porque la humillación de nuestra carne, de lo que nosotros sabemos, pensamos o tenemos, Because when we humble our flesh and we take the things that we think, feel, muchas veces es el camino many times that's the way para la exaltación del nombre de Cristo to exalt the name of Christ. en nuestra vida y en todos los lugares donde nos Our lives and everywhere that we go. Así que eso es lo que quiero compartir con la iglesia. Si hay alguien que se siente vulnerable, débil, sin fuerza, I want to share that enfermo, with the church. If anybody feels sick, vulnerable, weak, es solo la antesala de ver la gloria de Dios y ver lo this sobrenatural is de only Dios. all this is just the preamble of God's story in your life. Y este testimonio no es una doctrina, no tiene que repetirse, Dios lo hace diferente. And this story is not a doctrine. God doesn't just repeat this the same in everybody. It's different. Dios es creativo, Él no es religioso. God is not a religious person. He's a creator. Amén. Pero vamos a ver algo que aprendimos del carácter de Dios en esa experiencia, lo vamos a ver a través de las Escrituras. So let's read the Word of God and what it says. Vemos en Zacarías 4, Zechariah chapter 4. cuando Dios muestra al profeta Zacarías la visión del candelabro de oro y los olivos. When God shows the vision of the candle holder, Y el profeta empieza a interactuar, el Señor le dio un ángel para que le ayudara a interpretar la visión. and God sent him an angel so he could understand the interpretation of the vision. Y hay un momento en que el ángel le dice a Zacarías, esta es la palabra de Dios a Zorobabel. And the angel tells Zacharias, this is the word of the Lord to Zerubbabel. Zacarías 4, verso 6. That's in verse 6. 4:6. Esta es la palabra de Jehová a Zorobabel. Zorobabel era el gobernador de Judá en ese momento. Zerubbabel was the governor of Judah in those days. Y le dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. It says, not by might, nor by power, but by my spirit, Ha dicho Jehová de los ejércitos. says the Lord of hosts. No con ejército, no con lo que tú cuentas, con lo que puedes ver, con lo que dispones. It's not by might or power or what you have in your hands. No con tu propia fuerza y tu propia capacidad, It's not with your strength or your capacity, sino con mi espíritu. but by His Ha Spirit, dicho Jehová de los says the ejércitos. Lord of hosts. Y ese mensaje Él lo envía a una persona, gobernador de Judá, en un tiempo donde estaba
donde se precisaba la reconstrucción del templo de Jerusalén. And that time, that word came exactly when they were starting to build the temple back of Israel. Así que el Señor, en los momentos de mayor debilidad, Él nos recuerda que es su Espíritu Santo en nosotros y a través de nosotros que va a hacer las obras que Él nos mandó a hacer. So the time of our weaknesses, what we have to understand is by His Spirit that we will do the greater works. Vamos ahora a 2 de Corintios 12, segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 12. Ahí el apóstol Pablo habla del aguijón de la carne. The Apostle Paul talks about the stain on the flesh. Dice en los versos 9 y 10, después de él contar que tenía una debilidad y había orado 3 veces al Señor y el Señor no la quitaba. So Paul had an issue with his body, and he prayed 3 times that it would leave him, but the Lord never did anything. Y él cuenta a la iglesia la respuesta de Dios y le dice, y me ha dicho, bástate mi gracia. And he said to me, my grace is sufficient for you. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. For my strength is made perfect in weakness. Y entonces Pablo concluye, después de que Dios le responde así. And Paul ends with these words after God answered him that way. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Therefore, most gladly I will rather boast in my infirmities, para que repose en mí el poder de Cristo. that the power of Christ may rest upon me. Repita eso, para que repose en mí el poder Repeat de that. It Cristo. says, so the power of Christ may rest upon me. No para que me visite, no para que me toque, sino para que repose. It's not for it to visit me or to touch me, but it's to be in me. It's to rest upon me. Dice Pablo, por cuanto por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, repite eso conmigo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Therefore, Amén. take pleasure in infirmities and reproaches, in needs and persecution and distress for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. Y difícil porque no nos gusta sentirnos débiles, ¿verdad que no? It's hard because we don't want to feel weak. A nuestra carne le gusta sentirse como un superhéroe. We want to feel like superheroes. Pero este hombre tan usado por Dios que impactó tantas vidas, que dejó un legado incluso para nosotros en los días de hoy, él concluyó, cuando soy débil, soy fuerte. So this man that left a legacy for all of us, even in today's ¿Quién se está sintiendo bien de tener alguna debilidad? How many of you feel good to still have a weakness? ¿Quién se está sintiendo más cómodo en la debilidad? Who's feeling more comfortable in their weaknesses? Vamos ahora a otra personaje en la Biblia que nos enseña sobre esto, es Job. Y vemos en Job 38 que Job 38. Ustedes saben, Job fue un siervo justo que pasó por muchas pruebas, ¿verdad? Ninguno queremos ser Job. None of us, you know that he went through a lot of stuff, but none of us want to be Job. Pero es una enseñanza muy valiosa en la palabra, la historia de Job. But his story has a lot of value in our lives. Y en Job 38, luego de Job haberlo perdido todo y de la visitación de sus amigos que no hablaban tanto como amigos, ¿verdad? Sino que lo confrontaban. So we saw that the story tells us how he lost it all, and then he had the visitation of his friends, but then those friends didn't really speak to him like friends. They judged him. En el capítulo 38, Jehová convence a Job de su ignorancia. But then in chapter 38, God convinces Job of his ignorance. He didn't know anything. Y dice que Dios le habló desde un torbellino y le dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? So God came in a whirlwind and said, who is this who
darkens counsel by words without knowledge. Y en dominicano lo que Dios le dice a Job, ven, vamos a hablar tú y yo. And in ¿Dónde tú estabas cuando yo creé los cielos y la And tierra? in Dominican language or paraphrase, it says, "Where were you where I created everything?" ¿Qué es lo que tú sabes tanto y mereces tanto y eres tan justo y yo soy tan injusto ante tus ojos? What is it that you feel so just and you know so much and all that, and you call me unjust and all that, but you don't know, you can't see anything. Y le narra el Señor toda su grandeza, su sabiduría, su poder, su soberanía. Then the Lord shows him all his Y sovereignty, cómo Él hace his lo que Él power. quiere en los cielos y en la tierra. Now he does everything he wants in heaven and in earth. Y Job entra en razón. And then Job understood. En el verso 42 habla de la confesión y justificación de Job. And in verse 42, he talks about his confession. Y entonces ahí Job se humilla delante de Dios y dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Job 42, Or 1 al 6. Job chapter 42. 1 al 6. Dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. He says, Job answered and said, I know that you can do everything, and no purpose of yours can be withheld from you. Y Job le dice, yo hablaba cosas que no entendía. And then Job says, I spoke stuff that I didn't know. Le dice, perdóname, Padre, tú todo lo puedes, tú eres el que sabe, yo no Forgive me, sabía Father, nada. because in reality I don't know anything. You know it all. Dice, yo hablaba cosas demasiado maravillosas para mí. And you show me greater things that you have for me. Dice Job al Padre, óyeme ahora, yo te ruego y yo te voy a hablar. That's your hope. Job le dice al Padre, yo te voy a hablar, óyeme, te ruego, yo te voy a hablar. So it says, listen to me, please. I'm going to speak to you. This is Job speaking to the Father. Entonces Job ya no sabía nada. Ya Job no cuestionaba a Dios. Job stopped questioning God. Dejó de quejarse de Dios en la prueba. He stopped just complaining to God for his trials. Dejó de He autojustificarse. stopped justifying himself. Or Y le dijo, self-justifying. yo te preguntaré y tú me enseñarás. I will ask you and you will answer. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. Y le dice, yo de oídas te había oído, It says, pero ahora mis ojos te ven. I have heard about you, but now my eyes can see you. Dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Therefore I repent. Y se humilló Job. And he humbled himself. Y después de haberlo perdido todo sin entender nada, pero concluyendo que Dios es el que todo lo sabe, todo lo puede, y que lo que Dios hace, eso, Él es soberano. So at the end, Job realized that God is God. He does what he wants to do at whatever time. Job se humilla, So he humbled himself. pero hay algo, But there's something. y es que para provocar muchas veces la humillación en nosotros, Dios solamente no usa la enfermedad y la escasez, For God to provoke humility in us or humiliation, He doesn't use just sickness and financial troubles, sino también que Él usa personas. but He also uses people around us. Y cuando Job se humilla delante de Dios, And when Job humbled himself before the Lord, entonces Dios humilla a esas personas delante de Job. so that now God humbles His friends because of what they said. Le dice, llévenle ofrenda y que Job ore por usted y a ver qué yo hago. He said, go ahead and take him some offering, take Job some money, some offering, and let's see what I'm going to do about your case. Ese es el poder del quebrantamiento y de la humillación. That is the power of brokenness and humiliation, or humbleness. Que aunque no entendamos, cuando nos humillamos, nuestro Padre se levanta. Even though we don't understand when we go through these Dice la palabra que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. the Dice la wrath palabra of God
La doesn't work. ira del hombre No, the anger of man, no obra la justicia de it Dios. doesn't work in the justice of God. Pero cuando ya usted no está irado, sino que está humillado delante de Dios, But when you're already there and humbling yourself before the Lord, ahí Dios se levanta y hace God justicia. rises and does justice on your behalf. Amén. Y dice la palabra en Job 42:10 que ahí habla de la restauración de la prosperidad de Job. In Job 42:10, the Bible speaks of the restoration and the restoration of Job. Y dice, y quitó Jehová la aflicción de Job It says God removed the afflictions from Job cuando él hubo orado por sus amigos. Cuando Job hubo orado por sus amigos. after Job prayed for his friends. Y aumentó al doble And he gave him double todas las cosas of all the things que habían sido de Job. that he had lost. Santo eres Jehová, aleluya. O sea que la humillación es el camino para la exaltación del nombre de Dios. So the humbleness of our hearts is the path for us to be exalted by God. La humillación es el camino para que sean humillados nuestros enemigos. So the humbleness is the path to see our enemies humiliated. Y la humillación es el camino para la restauración. And the humbleness is also the path for us to be restored. Pero no de lo mismo que tuvimos, But it's not the same that we had before. sino del doble. But it's for us to receive double of what we had. El doble. Double. Cuando nosotros nos humillamos, Dios se levanta, hace justicia y restituye. So when we humble ourselves, the Lord rises to Y Él da restore más. us. And He gives more. Él da más. Imagínate, ya yo sé que tú tienes en mente alguna debilidad. I know that you already have in mind a couple ¿Qué es lo que of te hace fuerte? and those are things that are going to make you strong. ¿Qué es lo que hace que te humilles delante de Dios? What is it that you need to humble yourself before the Lord? Y ya tú tienes en mente esas personas, instrumentos de Dios And you have already those people que han sido difíciles, that ¿verdad? have En been esa hard and temporada. rough around you. Those instruments, they're instruments of God. Pero ahora tú sabes But you know que después de orar por ellos, that after you pray for them, hay restitución al doble. there is restitution for you, a double. Y dice Jesús a sus discípulos en Mateo 5, 43, 44. Dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. You have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. Y eso es lo que hace el mundo. But that's what the world does. Ahí el evangelio no está. The gospel is not there. El evangelio es lo que sigue, punto y seguido después de eso. But the gospel is this what is the next point. Dice, pero yo os digo, dice Jesús a sus discípulos, amen a sus enemigos. But Jesus says to the disciples, but I say to you, love your enemies. Bendigan a los que los maldicen. Bless those that curse you. Hagan bien a los que le aborrecen. Do good to those who hate you. Y oren por los que los persiguen y ultrajan. And pray for those who spitefully use you and persecute you. Lo mismo, ¿verdad? El mismo principio. Same principle. El mismo principio. Humillarnos delante de Dios. Humble ourselves Orar. before the Lord. Pray Por nuestros enemigos y for our enemies recibir la restauración. to receive the restoration. Al doble. Double. Es que no es la mitad, It's not the half. al doble. It's double. Y Jesús instruye a sus discípulos porque desde Génesis hasta Apocalipsis siempre ha sido necesario. Dios usa hasta la maldad del hombre para su propósito. So we have to understand that even from Genesis all the way to Revelation, God uses the evilness of man for His purposes. Dense cuenta que para que haya memoria de Abel, tuvo que haber un Caín que por envidia lo mató. So imagine, for us to remember Abel, we have to have a memory of Cain that through his evilness killed him. Para que José fuera a
al trono de Faraón y fuera de bendición para el pueblo de Israel, perdonara y tuviera misericordia, tuvieron que existir los hermanos de José que lo vendieron. So for Joseph to get to be the number two in Egypt, he needed to have his brothers be evil against him. Para Dios afirmar su gloria en la vida de Moisés, For the Lord to affirm his glory in the life of Moses, fue necesaria la crítica y la rebelión de Miriam, de su hermano, de Coré. the rebellion of his sister, his brother, and Korah. Para que David fuera en nombre de Jehová contra el gigante, So for David to go against the giant in the name of God, Jehovah, él tuvo que ser menospreciado he had to be despised por su padre y sus by hermanos. his father and his brothers. Para que Job fuera restituido, So for Job to be restored, sus amigos debieron confrontarlo por el camino y his cuestionarle. friend had to criticize him and judge No sé him. si a usted le ha pasado que usted está en una situación difícil y encuentra a quien sobre la herida, ¿verdad? So though you see yourself sometimes that you're going through a Presione. difficult time, and then some people show up to press in that wound. Pero además de amar y de hacer el bien a todas esas personas But besides you doing good and loving those people y perdonarlos, and forgiving them, yo pienso que tenemos que darle gracias we have to also give thanks to them porque contribuyeron because they added something in your life, a que conociéramos that you will get to know la fidelidad de Dios, the fidelity and the faithfulness of a God, que nos humilláramos delante de so Dios we can humble ourselves before the Lord, y a que el Señor formara nuestro carácter. and for God to form our character. Así que Jesús no solamente predicó eso a sus discípulos, sino que lo vivió. So Jesus didn't only teach that to the disciples, but he lived it. Él tuvo un traidor sentado con él a la mesa. He had a traitor sitting with him at the table. Y llega un momento que le dice, mira, lo que tú vas a hacer, hazlo rápido. So there was a moment he said, hey, whatever you're going to do it quickly. Porque era algo doloroso, era algo Because it was malo, something painful, pero era necesario para el propósito. but it was necessary for the purpose. Aleluya. Así que nuestra debilidad, So our weakness, nuestra humillación, our humiliation, es necesaria is para el necessary propósito. for the Amén. purpose of God. Y no solamente Jesús le dice así a Judas, sino que en Isaías 53, Isaías había profetizado. So Isaiah 53, Isaiah had prophesied, Y él dijo al final de Isaías 53, después de haber llevado el pecado del mundo y habiendo orado por los transgresores, and said that at the end of 53 says, for he carried the, orado por los and transgresores. he was numbered with his transgressors. O sea que lo que He pasó bore, and he bore the sins of many. lo que profetizó Isaías, Jesús lo vivió. So exactly what Isaiah prophesied, Jesus lived it. Llevó el pecado de muchos, cayó, He fue bore- humillado, hizo silencio, ¿verdad? Fue humillado, fue vituperado. Yeah, he bore the sin of many, and he was also humiliated. Pero en la cruz él dijo, perdónalo, Señor, But on the cross, he said, God, forgive them, porque no saben lo que hacen. because they don't know what they're doing. Santo eres Jesús. O sea, la palabra nos enseña que antes de la gloria, de la exaltación, antes de la restitución viene el perdonar. So the Word of God shows us that before the rewards and the Y la exaltation, humillación. before that comes our humiliations and our griefs. Dice David en el Salmo 18, refiriéndose a Dios, me envió desde lo alto, me tomó y me sacó de las muchas aguas. Psalms 18 says that the Lord has taken us, Me sacó de las muchas aguas, took me out of many deep waters. me libró de mi poderoso enemigo He freed me from my powerful enemy y de los que me aborrecían, and of those that pues
pues eran más fuertes que yo. because they were stronger than me. Me asaltaron en el día de mi quebranto, dice David. They came upon me on the day of my brokenness. Mas Jehová fue mi apoyo. But Jehovah was my support. Si el enemigo es más pequeño que tú, tal vez tú no acudas a Dios. So the enemy is smaller than you. Si hay mucha gente alrededor que te puede dar la mano, tal vez tú no acudas a Dios. Then if there's a lot of people around you that can lend you a hand, you might not call on God. Pero Dios sabe cómo asegurarse But God assures Himself de que tú clames a Él, that you call upon Him porque Él es fiel. because He is faithful. Y en Él está nuestra esperanza. Amén. And in Him is all hope. Ya para concluir, To finish, en Primera de Pedro 5, in Peter chapter 5, verse 5 and 6, el apóstol Pedro les recomienda a los jóvenes Apostle Peter recommends to all the youth, dice, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios. says, likewise, younger people, submit yourselves to your elders. Yes, Y da gracia a los humildes. yes, and all of you be submissive to one another and be clothed with humility, for God resists the proud. Y dice Pedro, humíllense bajo la poderosa mano de Dios, Therefore, humble yourself under the mighty hand of God, para que Él los exalte so He may exalt you cuando fuere tiempo. in due time. Nosotros tenemos prisa, pero Dios no tiene prisa. Sometimes we're in a hurry, but God is not in a hurry. Él hace la cosa en su tiempo. He does his purpose and His time. Y lo que Pedro dice en esa carta es, humíllate debajo de la mano de Dios. And He says in that word, just humble yourself. O sea, si es de la mano de Dios, mantente So if this is the ahí hand of debajo, God, stay below it. reconociendo que el grande es Él. Recognizing that He is the big one. Y cuando llega el tiempo, And when the time comes, entonces Él te exalta. He will exalt you. He will turn the hand. Put you. Pero si es su mano que te exalta y te exhibe, But if it's His hand that exalts you and exhibits you, tú puedes confiar you can trust en que no vas a caer. that you will not fall. Amén. Amén. Ahí mismo en Primera de Pedro 5, pero ahora verso del 5 al 10. Dice, 1 Peter 5, 5 to 10. dice, mas el Dios de toda gracia. Toda gracia, repite eso conmigo, mi Dios. Es Dios de toda gracia. De toda gracia. No es que tiene gracia para perdonar el pecado y salvarnos, pero no para sanarnos, no. But the God of all grace, He has the power not only just to save us, but also to forgive our sins. Él And es to el give us. Dios de toda gracia. He is the God of all grace. Dice que nos llamó a su gloria eterna. ¿Qué fue que nos llamó? A gloria To eterna. His eternal No glory. nos llamó a la humillación es el camino. He didn't call us to just stay in humiliation. That's just the path to get to Him. Él nos llamó a la gloria eterna. He called us to eternal glory. Lo que pasa es que para esa gloria eterna la carne hay que, But to get to that eternal glory, we have to humiliate this flesh. dice, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, diga eso, este padecimiento es un poquito de tiempo. And after you have suffered a while, imagine all this suffering is just a little time. Él mismo, ¿quién? ¿Usted mismo? No, Dios mismo. Dios God mismo Himself, os perfeccione, He will perfect. o sea, los haga completos, He will make us complete. los afirme, He will establish. los fortalezca He will strengthen.
y los establezca. and settle you. ¿Y dónde que nos establece? And where is it that He establishes? En lugares celestiales. In heavenly places, Sentados juntamente. seated together with Christ. Ahora, por el camino, Él exhibe su gloria y su gracia sobre nuestra vida. So on that journey, He exhibits His glory and power in our lives. Así, al final dice, a Él sea la gloria To Him be the glory, y el imperio por los siglos dominion, de los siglos. and power forever and ever. Así que esa ha sido la palabra. Toda gloria, honra y alabanza es para el Thank you, glory and Señor. honor to Him. Y yo quisiera pedir muchas cosas, I would ask for many things, pero quisiera dejar en tu corazón una petición porque ahora vamos a orar todos. so since now we're going to pray, I just want to have one petition. I want you to keep in your heart. Yo quisiera que nos unamos a Dios. I want us to unite with God Y que pidamos and for us to ask para nuestra vida, para nuestra familia, for our lives and for our families, para nuestra descendencia, for our descendants, un aumento de la gracia de Dios. a greater grace of God over our lives. Porque la única razón por la que Dios permite el quebranto y que nos humillemos es porque Él quiere tener más gracia con So nosotros. then the reason He allows all these brokenness in our lives and all these in our journey, the humiliation, is because He wants to give us more grace. Él quiere glorificarse. He wants to glorify Himself in our lives. Él quiere darnos el doble. He wants to give us double. El doble de fe, el doble de perdón, Double faith, double forgiveness, el doble de los dones, de la unción, de los double frutos. fruits, double gifts, El doble de lo que se ve y de lo que no se ve. double of what's seen and what's not seen. Y hay una palabra And there's a word que resume todo eso y es la that gracia. resumes all this. La gracia, The grace. la gracia. The grace. Entonces vamos a pedirle, Señor, Let's ask the Lord, aumenta tu gracia give us more grace. en mí, In me, en mi familia, my family, en mi descendencia, my descendants, sobre esta casa. over this house, Que tu gracia vaya día a día en aumento. that your grace increases day by day in our Que life. cada quebranto, cada clamor Every encuentre call, every cry, respuesta oportuna en ti. that we can have all these answered prayers. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus.